Espacio, liderazgo y visión, líderes pequeños, grandes resultados. Del Ministerio Casa de Gobierno les saluda el apóstol Henry Camacho a este tiempo maravilloso. Una temporada donde Dios quiere levantar líderes y está levantando líderes. Juan capítulo 4 dice que Dios busca adoradores que adoren en espíritu y en verdad. El Señor busca adoradores. Dios es un Dios que busca, y cuando Dios busca algo, Él busca algo porque Él sabe el sentido de aquello que está buscando. Y cuando encuentra aquello que Dios busca, le entrega un gran propósito. Dios tuvo que esperar casi 80 años desde que nace Moisés, 80 años desde que nace Moisés, y 430 años tuvo que esperar más para que se levantara ese hombre, ese ungido, ese visionario llamado Moisés, para poder liberar a su pueblo. Cuando se encontró con ese hombre, le entregó un propósito, y Dios sabía el significado tan importante que era encontrarse con ese hombre. En el libro de Ezequiel, la palabra dice que Dios busca un hombre que haga vallado y separe entre Dios y la tierra para que Él no la destruya. Y ahí en el libro de Génesis capítulo 2, la palabra dice que Dios buscó ayuda idónea para Adán. ¿Sabe? Dios está buscando hombres y mujeres con una mentalidad de liderazgo, con una mentalidad de avance, con una mentalidad de conquista. Y Dios no está en este momento hablando interesados en personas grandes y en personas con renombre. De hecho, el renombre y la grandeza es algo que Dios da como un don, como una virtud, como una gracia a aquellos hombres que en su momento no son algo y que luego Dios termina convirtiéndolos en grandes líderes. Cuando tú miras la vida de Abraham, cuando Dios lo llama en Génesis capítulo 12, ¿quién era Abraham? Un hombre sin nombre, un hombre sin propósito, un hombre sin generación, sin descendencia, un hombre prácticamente ya en sus últimos de vida, pero Dios le dijo: haré famoso tu nombre, y lo tomó y lo engrandeció, y lo hizo grande hasta el día de hoy como referencia a Abraham. Bien, Dios está buscando líderes que tengan el corazón dispuesto, el corazón rendido y el corazón presto para servirle a Dios, para escuchar esa voz de Dios y para poder caminar hacia ese gran propósito. No necesitas un gran nombre, no necesitas un gran nombre. Necesitas simplemente tener el corazón para Dios y estar dispuesto a escuchar, a obedecer y a perseguir esa voz. Abisaí, el protector de los ungidos. Abisaí, el protector de los ungidos. Cuando hablamos de cada líder junto con mi esposa, nos hemos tomado el tiempo para sacar principios de hombres y de mujeres. En una de las enseñanzas que se compartió en este espacio de liderazgo y visión, mi esposa hablaba de Baruch, ¿verdad? Y hablaba de Baruch y mencionaba los principios, 5 principios importantes de Baruch. Y dentro de esos principios, mi esposa decía: un hombre que verdaderamente no tenía nombre, un hombre que fue simplemente escogido dentro de un plan difícil, el de Baruch, porque estaba junto a la cárcel del gran ungido Jeremías. Pero ahí estaba Baruch. No era un hombre de nombre, pero fue un hombre que tuvo un llamado grande. ¿Saben? Como Baruch, como Abisaí, como el escudero, como cada uno de los que estamos mencionando en este espacio, liderazgo y visión, tú tienes que entender que cada pequeño líder tiene una unción específica. Permítame repetir eso. Cada pequeño líder tiene una unción específica. En el caso de Baruch, él fue ungido, aunque era pequeño, ungido para un proyecto grande a través de Jeremías. En el caso de Sama, él fue ungido para ese territorio de lentejas y para victoriar sobre todos esos filisteos. Así de igual forma, cada líder que hemos descrito en este ambiente, puedes entender que hay una unción específica para cada líder. Vamos a hablar de la unción sobre Abisaí. Abisaí es un líder que fue ungido para ser fiel a su gran líder David, pero la unción de Abisaí era proteger al ungido. La unción sobre Abisaí era proteger al ungido, en este caso David. Voy a hacer una lectura bíblica para luego retomar después de otra escritura que voy a mencionar y poder desarrollar.
Vamos a tomar como referencia a Abisaí, el protector de los ungidos, en 2 de Samuel capítulo 21, mientras tú vas diciendo, yo quiero esa unción para mí. 2 de Samuel capítulo 21, verso 15 al 17 dice, volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel. Y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos. Y David se cansó. Isbi-Benot, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisaí, el hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Amén. Abisaí, el hombre ungido, el protector de los ungidos, una unción específica. Cuando nosotros hablamos de Abisaí, hablamos de un hombre que de principio a fin ha estado con David. El primer principio o la primera característica de esos hombres o mujeres que tienen la unción de Abisaí y que son llamados por Dios para proteger ungidos, para guardar la vida de un ungido y para hacer que la lámpara de esa visión, la luz de esa visión no se apague en ese ministerio. Ese primer principio es que el liderazgo de Abisaí es un líder fiel a su ungido. Cuando hablamos de Abisaí, hablamos de fidelidad. ¿Fidelidad a qué? ¿O fidelidad a quién? Fidelidad a el hombre que Dios escogió para desarrollar una gran visión. Abisaí era uno de los soldados del ejército del rey David. Estuvo con David en la etapa de la cueva, estuvo con David en la etapa del desierto. Fue un hombre que estuvo y apoyó y siguió, creyó en David cuando David no era nada importante, cuando David no valía nada allí en la cueva, cuando estaba siendo perseguido por Saúl, cuando David se encontraba sin nada muchas veces que comer, viviendo en un desierto. Ahí estaba Abisaí incondicionalmente. Ahí encuentras a Abisaí, un líder que estaba con su rey, con su ungido, con el hombre que tenía la visión, porque David tenía la visión. Y aunque en ese momento David estaba pasando momentos muy difíciles en su vida, muy circunstanciales en su vida, Abisaí estuvo en todos esos momentos difíciles con David. Estuvo cuando se levantaron las batallas fuertes en el desierto. Estuvo cuando David es consolidado como rey allí en Hebrón. Y lo vemos ahora al lado de su ungido David, o al lado de su cobertura, de esa autoridad David. Lo vemos allí cuando el reino de David se ha consolidado. Abisaí, el líder que es fiel a su ungido. ¿Sabes? La fidelidad no siempre se debe mostrar cuando las cosas están bien. La fidelidad se debe mostrar en los momentos difíciles, cuando la visión que Dios le ha dado al hombre de Dios, al pastor, al profeta, al apóstol, cuando esa visión está en un desierto. Hay momentos, hay etapas en la vida de una iglesia, en la existencia de una iglesia, donde la iglesia pasa por un momento de desierto, la iglesia pasa por un momento de cueva, de Adulam, donde la iglesia pasa por un momento de división, por un momento de crisis, donde la iglesia es pequeña, está en una sala, está en el comedor de una casa, está en la esquina de una calle y no tienen muchas personas, no tiene credibilidad. Ahí es donde está Abisaí. Abisaí es el líder que siempre está con su ungido del principio al fin. Número 2, los líderes con el espíritu de Abisaí son líderes valientes y comprometidos. Los líderes con el espíritu de David, de Abisaí, son líderes valientes y comprometidos. En el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 26, el verso 6, leemos lo siguiente, la siguiente descripción de Abisaí. Primera de Samuel, capítulo 26, verso 6. Entonces David le dijo a Ahimelech, Eteo, y a Abisaí, hijo de Sarbia, hermano de Joab, ¿quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Y dijo Abisaí, yo descenderé contigo. David pues y Abisaí fueron de noche al ejército, y he aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento.
Abisai es el líder valiente y comprometido. Fue el único de los 400 que en ese momento tenía David que lo siguió para ir al campamento de Saúl. David está siendo perseguido por Saúl y por todo el ejército de Saúl. David no tiene más que 400 soldados, mientras que Saúl cuenta con todo un ejército. Saúl se encuentra a un lado de la montaña, a un lado del valle, y David se encuentra en la altura sobre las cuevas escondido. Tiene temor, tiene miedo, pero tiene confianza en el Señor. David decide descender al campamento de Saúl para comprobarle a Saúl que David es inocente. Deciden descender de noche. Saúl está rodeado por uno de los generales más importantes en el ejército de Saúl. Saúl está rodeado por Abner, un gran soldado, un gran general, el guardaespaldas, la mano derecha del rey Saúl, un gran valiente. Y David le pregunta a todos los que están ahí, ¿quién va a bajar conmigo al campamento? Claro, todos están asustados, todos tienen miedo, donde los sorprendan, donde Saúl despierte, donde el general Abner los vea, donde alguien esté ahí, los va a matar. Pero el único que se atreve a decir yo voy contigo es Abisai. Abisai es el tipo de líder, el espíritu de un líder valiente y comprometido. No tiene miedo, está comprometido con esa causa, está comprometido con la visión de David, está comprometido con la visión que Dios le entregó a ese ungido. Abisai es ese espíritu de liderazgo que necesitan nuestras iglesias el día de hoy. Ese espíritu de compromiso, ese espíritu de valentía, de liderazgo. Ese espíritu que en el momento en que la visión lo requiere, que en el momento en que se requiere para expandir la obra, en el momento en que se requiere para expandirnos por las redes, para expandir la visión de Dios, la iglesia, a través de los hospitales, las cárceles, a través del trabajo social, a través de las fundaciones, a través de la expansión del evangelio. Ese es Abisai, el líder que está ahí, el líder que está dispuesto, el líder que es valiente, no tiene temor, no tiene miedo, no está asustado, pero está dispuesto y está comprometido. Número 3, el espíritu de Abisai o el liderazgo de Abisai, o más bien permítanme corregir esa palabra. El liderazgo de acuerdo a Abisai es ese liderazgo que posee el espíritu de estar pendiente de su ungido. El espíritu de estar pendiente de su ungido. Volvamos a 2 de Samuel capítulo 21. 2 de Samuel capítulo 21, que fue la lectura que comencé haciendo. En el verso 15, voy a volver a leer el verso 15. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel. Y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos. Principio número 3, los líderes Abisai están pendientes de los ungidos que Dios. Hay algo grande que Dios habla acerca de los líderes de él. Quiero tomar una nota que dijo mi esposa en la enseñanza anterior sobre Baruch. Mi esposa enseñaba cómo al profeta Jeremías, recuerden que el profeta Jeremías es el hombre de la visión, es el hombre grande de Dios, es el visionario, es el que lleva el propósito, es el encargado de llevar el destino de Dios y al pueblo de Dios al lugar donde Dios los quiere bendecir y establecer. Pero hablaba mi esposa de cómo Jeremías, siendo el hombre grande y el hombre ungido por Dios, se le cerró la puerta para entrar al templo y no pudo entrar. Y fue a Baruch, el líder pequeño, el líder de Jeremías, al que se le permitió el acceso. Y mi esposa decía, los grandes hombres de Dios a veces no tienen ciertos accesos, no les son permitidos ciertos accesos. Y ahí es donde se requieren los líderes como Baruch, hablaba mi esposa, y lo puede ver completo en la enseñanza anterior. Es lo mismo que quisiera mencionar de alguna manera acá. Todos los líderes descendieron con David, todos descendieron con David. Pero en este momento Abisai fue el único que se dio cuenta del cansancio de David. Abisai fue el único que se dio cuenta, y por eso este principio 3 me parece tan importante, porque Abisai es el tipo de líder que está pendiente del ungido. Hay momentos donde los ungidos no pueden acceder, como no pudo acceder a Jeremías a ese lugar.
Y es ahí donde se requiere un equipo de líderes, y si bien es cierto, no un equipo de líderes, se requiere un líder que esté pendiente de la necesidad, que esté pendiente del ungido, que esté pendiente de su pastor, de su pastora, no solamente de sus necesidades básicas o prioritarias. No estoy hablando tanto de la necesidad de un plato de comida o algo así. Estoy hablando de cuando el pastor, el hombre de Dios, la mujer de Dios, la pastora, el apóstol, proponen una visión, proponen una idea. Cuando la visión que Dios les ha entregado tan grande requiere de mucha sabiduría, requiere de mucha directiva, requiere de mucha estrategia. Y a veces hay que hacer muchas cosas en la obra, a veces hay que hacer muchas cosas en la visión. Y ahí es donde Abisaí está pendiente. Abisaí, a pesar de que todos descendieron con David, Abisaí fue el único que se dio cuenta que David se cansó. Fue el único que se dio cuenta que este gigante iba a matar al príncipe de Dios, al ungido de Dios. Por eso, principio número 3, para que lo tomes en tu corazón, y yo oro ahora mismo. Permítame hacer un paréntesis para orar y declarar para que todo ministerio que escuche esta palabra, todo apóstol, pastor, ungido de Dios, aquel visionario que Dios le ha entregado la responsabilidad de un territorio, la responsabilidad de una nación, la responsabilidad de continentes, la responsabilidad de un simple terreno, de una iglesia. Oro y en el nombre de Jesús profetizamos que se levanten en tu ministerio líderes como Abisaí, que estén pendientes de ti, que estén pendientes de la visión, que sepan cuando te cansas, que sepas cuando necesitas ayuda, que sepas cuando no lo puedes hacer. Oramos para que Dios levante en los ministerios pequeños líderes como Abisaí, pero con grandes resultados. Y oramos en esta misma tarde para que el Señor bendiga y el Espíritu de Dios venga sobre ese liderazgo que está en una silla, que está comenzando su vida creyente, su vida de fe, y el Señor despierta a esos líderes con el espíritu de Abisaí. Todos estaban allí, descendieron, dice la palabra, pero fue el único que se dio. Es por eso que Abisaí es el líder que no solo está al lado del ungido, sino que está pendiente de él. Muchas veces los hombres de Dios no necesitamos o no necesitan. Y si hay un líder que me está escuchando y dice, wow, yo tengo el espíritu de Abisaí, yo quiero ser como ese Abisaí, ¿sabes? Déjame decirte un consejo muchas veces, o una enseñanza, un consejo a manera de enseñanza. Muchas veces los hombres de Dios no necesitamos el solo hecho de que alguien esté a nuestro lado, sino que muchas veces necesitamos que los que están a nuestro lado estén pendientes de nosotros, que estén pendientes de lo que nosotros estamos desarrollando para Dios. Que si de pronto alguna actividad no sale como planeamos, que si de pronto algún proyecto se empieza a caer, o que si de pronto por la tanta responsabilidad que tenemos y en el mucho hacer, alguno de esos proyectos no se puede desarrollar, ahí es donde Abisaí tiene que levantar la mano y decir, yo me di cuenta que esto no se ha podido desarrollar, déjame y yo lo desarrollo. Hombres de Dios necesitan líderes como Abisaí, que no solamente estén al lado del ungido, sino que estén pendientes de él. Qué bello es el Señor. Principio número 4. Abisaí es el líder que conoce la estructura de su enemigo. Abisaí es el líder que conoce la estructura de su enemigo o del enemigo de la visión. Verso 16, permítame leerlo. Isbibenot, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. ¿Sabe? Este líder Abisaí era consciente de la estructura de guerra que tenía su enemigo. Este líder Abisaí era consciente de la estrategia de guerra que tenía su enemigo. Líderes que tienen la capacidad, el discernimiento del espíritu de entender cómo es que ese enemigo está armado, de entender cómo es que el enemigo que viene contra la visión, el enemigo que viene a acabar a los pastores, a destruir a los apóstoles, el enemigo que viene y se infiltra en la iglesia y se mezcla entre la iglesia para destruir el espíritu del anticristo, que viene a dividir una visión, que viene a dividir un hombre de Dios, que viene a dividir la obra de Dios. Abisaí es el líder que sabe cómo pelea ese enemigo.
que sabe cómo ese enemigo está armado. Abisaí es ese líder que sabe cómo es el sistema de guerra de su enemigo. Abisaí se da cuenta de la estructura, Abisaí se da cuenta del tipo de guerra, Abisaí se da cuenta de ello, pero no solamente esto, sino que Dios dota a los líderes Abisaí, los dota con la unción para saber cómo derribar a sus enemigos. A pesar de que tenía, miren esto, una lanza que pesaba 300 ciclos, estaba con una espada nueva, ese hombre estaba muy bien cubierto, muy bien armado. Dios le dio la unción de la estrategia a Abisaí. Y Dios está dando estrategias a los líderes Abisaí. Y este es el tiempo donde Dios le va a dar estrategias a los líderes Abisaí, para que los líderes Abisaí tengan la unción para derribar a los enemigos de Dios, a los enemigos del pacto, a los enemigos de la promesa, a los enemigos de la visión que Dios ha entregado en las manos de nosotros, los hombres que Él ha ungido para esa visión. Número 5, veamos el verso 17. Verso 17, la parte A. Mas Abisaí, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda. Mas Abisaí, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda. Noten que desde el momento en que ellos descienden a pelear con los gigantes, Abisaí nunca se separó de David. Abisaí nunca se separó y Abisaí nunca le quitó los ojos a David. Yo no creo, porque hay otros relatos donde dice cuánta gente mató a Abisaí, cuántos gigantes. Yo no creo que Abisaí estaba viendo cómo su rey peleaba, con las manos cruzadas, cómo su rey peleaba pendiente de él. Yo no hablo de eso. Yo estoy seguro por las otras escrituras donde Abisaí era tremendo peleador, tremendo guerrero, que Abisaí mientras peleaba con gigantes y mientras mataba gigantes, no dejaba de mirar cómo estaba su rey. No dejaba de prestarle atención a su ungido, porque noten, él fue el único que se dio cuenta que David se cansó. Eso da a entender que este hombre no era solamente con el ungido de Dios, sino que este líder, aunque estaba también batallando, aunque también tendría tal vez 2 o 3 gigantes a su lado, peleando para matarlos, también tratando de salvar su vida, este hombre nos demuestra tremendo carácter de liderazgo, tremendo espíritu de liderazgo, que mientras está peleando contra los demás principados, mientras está peleando contra las huestes de maldad, mientras está peleando contra los gigantes enemigos de la obra, no le quita los ojos al hombre de Dios, porque sabe que el hombre de Dios en cualquier momento está frágil y se puede cansar. Este es Abisaí. Vemos aquí que Abisaí, oh Dios mío, este principio es importante, es el líder que ayuda al ungido cuando más lo necesita. Principio número 5, Abisaí, el líder que ayuda al ungido cuando más lo necesita. David ya estaba cansado, David ya estaba casi derrotado, David ya estaba rendido ante ese gran gigante. Lógicamente era un gigante que lo doblaba en tamaño, lo doblaba en fuerza, pero en ese momento cuando David sintió morir, en ese momento cuando la visión estuvo a punto de apagarse, en ese momento cuando la lámpara de Israel, cuando el ungido estuvo a punto de apagarse por causa de que el gigante lo iba a matar, fue en ese momento donde la unción que había sobre Abisaí se manifestó. Y fue en ese momento donde el líder Abisaí tomó sus habilidades, tomó de sus dones, tomó de sus capacidades para ayudar al ungido de Dios a liderar esa batalla. El Espíritu me trae algo para decir acá. Este hombre no mató a este gigante para llevarse un honor él, aunque la Biblia registró ese honor y ya por hecho nos da a entender que la victoria ese día el Señor se la dio a Abisaí. Pero a pesar de que este líder fue el que mató al gigante y salvó al rey David, tú puedes imaginarte, por favor, salvar al rey David. Salvar al rey David. Él fue el que salvó al rey David. Él nunca se llevó la gloria. Son esos líderes que respetan la gloria de los hombres de Dios. Son esos líderes que respetan la gloria de los hombres de Dios, que respetan el liderazgo de los hombres de Dios. Y en ese principio, Abisaí es ese tipo de gente que pone sus dones, sus capacidades, sus habilidades, sus talentos al servicio del hombre de Dios, al servicio de la casa ministerial, al servicio de esa obra que Dios ha entregado. Y nos despedimos con este principio número 6, principios de liderazgo y visión. Pequeños líderes, grandes resultados. Veamos lo que sigue del verso 17. Dice, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Abisaí representa al líder que termina
o concluye lo que el ungido de Dios no puede concluir. Abisaí es el líder que termina o concluye lo que el hombre de Dios no puede concluir. ¿Sabe? Hay muchos hombres de Dios. Si tú preguntas, hablemos de Moisés. La orden de Dios sobre Moisés era llevar a Israel a Canaán. Moisés no lo pudo hacer. Entonces se levantó un líder llamado Josué que concluyó lo que Moisés no pudo hacer. Hablemos del gran Elías, el gran profeta Elías, el gran ungido. Él tenía que ungir a Jehú. Él tenía que ungir a Jehú y él tenía que ir a derribar a Jezabel. Pero él no lo pudo concluir, él no lo pudo hacer y le tocó hacerlo a su líder, en ese caso que era Eliseo cuando se estaba levantando. Pudiéramos tomar muchos ejemplos, en este caso David, el ungido de Dios, el hombre de Dios, el que tiene la visión, el que ve la cara de Dios. Él era el encargado de matar gigantes. Primera de Samuel 17 nos revela el primer gigante que mató. Él era ungido para matar gigantes, pero aquí no pudo concluir la muerte de ese gigante. Hay cosas, líderes, hay cosas, quiero dirigirme al corazón de los líderes, hay cosas que los hombres de Dios, como los apóstoles, los profetas, los maestros y los evangelistas, los grandes hombres, los que están frente a una visión, esa familia pastoral, esa familia apostólica, profética que está frente a la visión, pastoreando esa obra en las naciones, en los continentes o en los territorios. Hay cosas que no podemos concluir. Hay cosas que no se nos da la gracia. Hay cosas que el cansancio nos va a vencer, que las fragilidades nos van a ganar. Y es ahí donde Abisaí se debe levantar para concluir lo que su líder, lo que su ungido no ha podido concluir. David no iba a tener éxito contra este gigante. Y esto nos permite ver que hay victorias que no están en la mano del ungido de Dios, sino que hay victorias que están en la mano de los líderes. Y Abisaí es un gran ejemplo de liderazgo, porque Abisaí es aquel que resuelve aquello que el hombre de Dios no puede resolver. Permítame orar por usted, líder, que nos está escuchando. Hablo a todos los que están siendo despertados como Abisaí. Oro para que la gracia de Dios venga sobre ti. Oro para que la unción de proteger a los ungidos y de concluir lo que hombres de Dios no pueden concluir se desate sobre ti. Que el Espíritu Santo de Dios, el que resucitó a Jesús de los muertos, resucite en ti ese liderazgo, traiga un despertar y que el soplo del Altísimo te despierte y te avive a ese liderazgo que Dios te ha levantado. En el nombre de Jesús profetizamos y declaramos y te bendecimos para que ejerzas y ejecutes el liderazgo en el nivel y en el grado de Abisaí. Que Dios te dé la gracia para derribar los gigantes que tu pastor, que tu apóstol o que tu profeta no pueden derribar. Que Dios te dé la gracia, que Dios te dé la gracia, el favor, la unción, la autoridad y el poder para poder vencer y prevalecer sobre aquello que aquellos grandes hombres de Dios no podrán concluir. Lo bendecimos, líder, le bendecimos su ministerio y oramos para que seas efectivo y útil allí en esa visión que Dios te ha puesto. Dios les bendiga.